Hola, nosotros somos Serranitas Cast. Yo soy Frida. Yo soy Mili. Yo soy yo. Y yo soy Jessie. Hoy hablaremos sobre un libro llamado Rebelión en la Granja, que fue escrito por George Orwell en 1945. Esta es una sátira que critica a la política y está dirigida al totalitarismo soviético. Esta destaca por representar las dinámicas sociales, tradiciones ideológicas y generación de las ideas revolucionarias. A lo largo de la historia, igual todo se cuenta con animales en una granja, por lo que es un libro muy interesante y que también se puede poner bajo la mesa como tema de crítica, porque hay varios puntos de vista, igual muchos temas por destacar. Así que, Jos, ¿qué opinas sobre este libro? Pues me pareció muy interesante que en primer lugar es una alegoría directa a la Revolución Rusa de 1917 y a la posterior consolidación del poder de Stalin, teniendo como personajes a representantes de los personajes que fueron en la vida real, como Napoleón, que es el cerdo que toma el liderazgo de la opresión hacia los animales, que primero fue líder de la rebelión y después se volvió un tirano. Representa muy bien a Stalin, quien fue un líder autoritario que traicionó los ideales que tenían al principio de la revolución. Así como hay otro personaje que se llama Snowball, que representa muy bien a Trotsky, que fue expulsado del poder a pesar de que tenía un papel importante en la revolución por simplemente no seguir los ideales de Stalin. También representa muy bien otras clases, como la clase proletariada, que son todos aquellos oprimidos. Y hay otro personaje que era Squiller, me parece que se pronuncia, que era como el mensajero de Napoleón, entonces representa los medios de propaganda del régimen. Pues bueno, como dice mi compañera Jos, podemos ver cómo esto se relaciona con nuestra actualidad, ¿no? Cómo los políticos toman bastante importancia en nuestras vidas y cómo nos oprimen base muchas cosas que nos dicen de que propuestas falsas, ¿no? Queriendo tener una similitud en el libro con el pensamiento humano, de cómo el hombre siempre ambiciona mucho más sin importar cómo dañar al pueblo, ¿no? O a la proletariada que somos nosotros, en el caso de que cómo nos oprimen a través de muchas cosas para que ellos puedan tener ese estatus o tener mucho más dinero y ambicionar mucho más, ¿no? ¿Qué opinas, Eli? Me parece muy interesante y es lo que mencionas de los líderes políticos o autoritarios. Es muy impresionante cómo siempre existe una jerarquía entre los que están arriba y abajo, cómo los líderes políticos que reemplazan a otros terminan siendo iguales o peores que ellos, que la ambición que tú mencionas es bastante importante en esto, que siempre se quiere más y más poder, y claro que aquí interviene el pueblo que no pregunta, no cuestiona, no se borra la verdad, etcétera, y que no tiene una conciencia colectiva, puede llegar a ocasionar que los líderes políticos se encarguen de que la verdad sea manipulada. Y es que es un terreno muy fértil la ignorancia, porque con esto se juega que le muestro al pueblo y que no, y eso va a mi conveniencia, y entonces ahí entra las cuestiones de, por ejemplo, como lo menciona el libro. Hay un personaje que se llama Boxer, que era un trabajador que confiaba, era prácticamente obediente y termina siendo sacrificado sin piedad, lo tratan sin piedad y al final termina siendo manipulado por los mismos que creían y confiaban en que iban a ser diferentes. ¿Tú qué opinas, Frida? Pues justo como tú dices, el poder económico y la autoridad se concentra en muy pocos, y los demás, como el personaje del que estabas hablando, solo trabajan por conseguir lo que quieren, pero finalmente están bajo las manos de los que realmente tienen el poder. Desde mi punto de vista, este libro igual se centra en lo que es una igualdad utópica. En la Unión Soviética tienen ellos son socialistas, por lo que aunque según este modelo económico se debería de ser todos igualitarios, en realidad hay alguien que siempre tiene el poder, y así es como surgen las desigualdades. Y para mí la igualdad es una meta que, aunque muchos desean alcanzar, no es algo muy
¿cómo se podría decir? Factible, ¿no? Muy factible, exacto. Y que aunque las revoluciones o movimientos que hacen las personas, estos nacen con buenas intenciones, queriendo alcanzar una meta en general, pero no siempre se logran. En este caso, la igualdad, aunque se buscaba, no era algo que se pudiera alcanzar, justamente porque hay muchos aprovechados y esta se rompe la igualdad. Como dije, solo en poco se concentra el poder económico. Y pues sí, ahora me gustaría ver qué opinan ustedes sobre la representación que hace en su libro Orwell con los animales sobre la humanidad. Pues sí, como dice mi compañera Frida, la representación que hacen de los animales con la actualidad es algo que podemos ver a leguas porque lo vemos a diario, ¿no, Jos? Por ejemplo, los políticos siempre piensan en ellos, siempre. Y aunque al principio nos dan como palabras dulces, endulzándonos el oído, diciendo de que, oye, pues va a haber tal cosa, o va a haber igualdad, o vamos a dar tal cosa por un bien común, como dice mi compañera. Claro que no, o sea, no se puede alcanzar con la misma visión que crea el hombre dentro de su cabeza, en lo que podemos ver en el libro, que al principio tal vez sí era bueno o lo que sea, pero con esa ambición que se crea a través en su mente de tener más poder y más estatus social, es como que si corrompiera su mente, ¿entiendes? De que al final esa igualdad que crea se desaparece, ¿no? Se desaparece por el mismo hecho de querer más y más sin importar qué daño le provoque a la gente. Sí. Y todo. Justo en eso se basa el comunismo, socialismo, que aunque se pinta con la idea de que todos van a ser iguales, ese tipo de cosas con propuestas muy buenas, en realidad hay siempre alguien que maneje el poder. Siempre va a haber alguien que maneje el poder. Y también interviene lo de la memoria colectiva. Muchas veces, como lo representan en el libro, mueven las leyes, mueven lo que se supone que eran los mandamientos para todos y lo terminan cambiando, y entonces los demás animales se terminan olvidando y eso se vuelve una memoria colectiva. No funciona y solamente les beneficia a los líderes. Sí, y pues eso va de la mano del conformismo que tienen la comunidad que es oprimida por el líder. Por ejemplo, en este caso no hacían nada contra los humanos porque decían en qué vamos a aportar, o por miedo a que les metían siempre de que si ya no eran de utilidad los mandaban al matadero y cosas así. Entonces tenían a este líder que es Napoleón, que era el más sabio por llevar mucho más tiempo en la granja, y proponía todas estas ideas revolucionarias y demás con tal de buscar un bien común, pero poco a poco empezó a ver más por su propio bienestar, por sus propios ideales, y como mencionó Emily, empezó a cambiar las leyes, los mandamientos que había puesto al principio. Es muy evidente y se ha visto muchísimo como en sociedades comunistas, cuando alguien o un grupo de personas no siguen las reglas que están imponiendo los líderes, muy fácilmente los mandan a eliminar, y esto fue algo que pasó en el libro. Por ejemplo, al sacar a Squealer, que como mencioné antes a Snowball, que personifica a Trotsky, había un mandamiento que decía que un animal no matara a otro, pero a conveniencia de Napoleón lo cambió y ahora era un animal no matar a otro sin motivo. Entonces, al ya no poder, al ver que no tenía este poder de hacer lo que él quería, pues empezó a eliminar a aquellos que no lo seguían, y pues esto se vuelve una tiranía porque termina siendo solo lo que quiere el líder y ya no se busca el bien común de todos. Sí, o sea, se vuelve un sistema totalitarista, ¿no? Algo de que nada más se centra en el bien, pero del bien del que tiene el poder, ¿no? Sí. Sin importar a quién maten o a qué animal puedan matar, o en este caso es una representación de otra persona que de una propuesta política buena, lo mandan a matar, lo eliminan como que si no fuera nada. Ajá, como en la actualidad también, ¿no? O sea, de que los líderes pueden hacer lo que sea y pues pueden hacerlo también. Sí, ha habido ejemplos recientes de que en diferentes gobiernos alrededor del mundo ha habido mucha corrupción, la población está en malas condiciones de vida, con mala seguridad,
mucha precarización, y llega alguien que de verdad quiere hacer un cambio, Lo pero matan. como este cambio ya no, sí, este cambio ya no favorece a los que están en el poder o los que quieren seguir teniendo estos privilegios de más dinero y demás, lo terminan eliminando y el pueblo sigue en esta opresión. Sí, claro, pero también podemos checar que también es en parte de que por el mismo sentimiento del ser humano de tener un líder, ¿no? De, como dice mi compañera Jos, tener miedo al fracaso, de que los humanos sabemos de que no podemos estar sin nadie que nos lidere, ¿no? Sin nadie que nos diga de que, oye, ¿qué camino vas a tomar? Sin importar que estamos viendo la realidad de los hechos, de cuánta gente puede morir a diario mediante estos líderes políticos, pero no nos importa por el hecho de que no sabemos estar solos o no sabemos cómo... No estás sin un guía. Ajá, no tenemos un guía y no nos interesa quién nos lidera, simplemente seguimos ese mismo camino, ¿sabes? O igual nos dejamos mentir por las propuestas de los políticos que según son muy buenas ocultan la realidad con algún cierto de beneficio para que nosotros los vayamos siguiendo y viendo las pocas cosas que hacen bien, ocultándolo con todo lo demás que pues está mal. Ajá, justo termina con lo del pueblo, ¿no? De que, bueno, es una representación de la realidad, de la actualidad, y que no hace falta que utilicen, no sé, invasiones, ejércitos. Al final se termina convirtiendo en una dictadura. El pueblo deja de pensar, de cuestionar, se olvida, entonces hacen lo que quieren prácticamente. Se aprovechan de la ignorancia que tiene el pueblo para poder imponer lo que ellos quieren, y solo con darnos ciertos beneficios como algún incentivo monetario o políticas públicas, sí, o sea, terminamos conformándonos con lo que tenemos por miedo a que pues yo qué voy a lograr contra todos ellos que tienen tanto poder y tanto sí, ese poder de poder silenciarnos, sí, por miedo a represalias o por decir de que quién soy yo para detener lo que está pasando. Sí, exacto, es como darle un dulce a un niño, ¿no? O sea, Sí, nos dan con que se esté feliz y tranquilo. Ajá, o sea, ya nos dan está. una pequeña cosa sin importar de que el otro lado de la moneda podemos ver muertes o podemos ver tanta Robos. corrupción, pero simplemente nos dan de que un pedacito de pan, ¿no? Migajeras, ¿no? Nos dan un pedacito de pan y nos callan la boca con eso, o sea, simplemente de que ellos tienen el poder, ellos tienen el derecho, y ahí podemos ver de que no hay igualdad, ¿no? Siempre va a haber alguien más con más derecho que otras personas. Sí, claro. Y esto termina igual siendo un ciclo repetitivo, porque como podemos ver en el libro, al final los cerdos, pues que ya eran estos tiranos y ya no les importaba el bien de los otros animales de la granja, se disfrazan como humanos y van a hacer tratos con los humanos, entonces terminan siendo peores que los tiranos que tenían antes, que eran los humanos, y vuelve este ciclo repetitivo que una idea revolucionaria termina siendo otra tiranía por esta ambición humana. Entonces me parece muy interesante esta representación que hace Orwell como animales. Aprovechando este punto, sí, yo le tomé otro enfoque al libro, como lo de que se puede ver que es una crítica política, pero también podríamos representarlo como una advertencia a que podría haber una revolución sin educación, sin vigilancia de nosotros, o sin una crítica en sí que sea colectiva, que sea remunerada. Entonces es lo mismo, podemos tener conformismo con que seguimos siendo los mismos, siguen siendo los mismos elegidos, o como lo menciona Orwell, sí, con cara de cerdo. Y bueno, ese fue nuestro punto de vista crítico sobre este libro, Rebelión en la Granja. Espero que les haya gustado. Y esperamos que haya sido informativo y pudiera ser bastante... sí, Que cree conciencia. Nuestros puntos de opinión aportaran a otras opiniones y puntos de vista del libro. Sí, bueno, suscríbanse y denos like. Denle like. Denle like. Bye. Bye.